capítulo 6, versículo 16. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Cuando nosotros miramos el versículo, creo que tiene un mensaje en sí mismo, este solo versículo, pero hay un contexto que tiene mucha importancia. El pueblo de Israel se habían descaminado, se había ido del camino recto, del camino verdadero, y si bien habían tenido un momento de avivamiento en tiempos del rey Josías, sin embargo, todo esto quedó como una experiencia pasada, porque quienes sucedieron a Josías no hicieron, dice la Biblia, lo recto ante los ojos de Dios. Y esto de alguna manera involucraba no solamente al rey, sino también a todo el reino. De hecho, cuando Josías, que es temeroso de Dios y que busca a Dios y que de alguna manera combate la idolatría y destruye los lugares altos, restaura la verdadera adoración, sabemos que no pudo lograrlo de forma completa y que cuando él ya no estaba, las cosas volvieron a ser como antes. De tal manera que el corazón del pueblo era un corazón que fácilmente se inclinaba hacia la idolatría, y fue un problema permanente que Dios quería realmente en algún momento sanar completamente. Pero ya habían pasado unos cuantos siglos, ¿no? Y el pueblo manifestaba esa actitud permanente. Si bien hubo algunos momentos en los que pudieron a lo mejor arrepentirse y clamar al Señor y pudieron tener una especie de avivamiento, sin embargo eran recurrentes las caídas en la idolatría, en el alejamiento de Dios, en la rebeldía hacia el mensaje, hacia la revelación de Dios a través de los mensajes proféticos. Y todo esto realmente llama la atención porque era el pueblo de Dios. No estamos hablando de un pueblo que no conocía a Dios, sino que estamos hablando del pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Ya para este entonces el reino estaba dividido. Y Dios justamente sabemos que tiene un colmo para todas las cosas. Y de alguna manera en tiempos de este profeta, en el cual estamos leyendo la palabra en esta noche, estaba dispuesto a tomar una medida, yo diría como drástica, para que ellos pudieran liberarse del problema. Sin embargo, siempre estuvo el mensaje juntamente con la advertencia de lo que iba a suceder por la falta de arrepentimiento, por la falta de poder acercarse al Señor con un corazón abierto y sincero para liberarse de todo eso, porque eso era lo que Dios esperaba en realidad. Siempre estuvo también la promesa de Dios y la posibilidad de que ellos se arrepintieran y que Dios no tuviera que, digamos así, cumplir las advertencias que les estaba dando. Pero evidentemente el pueblo estaba tan endurecido que a pesar de las advertencias y a pesar de la invitación de Dios a poder volverse a Él de corazón, la respuesta de ellos, como la encontramos en este versículo, ¿cuál era? No andaremos, no haremos esto. Esta era la determinación del corazón. Por eso la Biblia dice que el corazón del pueblo era rebelde y era contradictor.
No había forma de que pudieran realmente arrepentirse de corazón, que pudieran volverse a Dios de corazón. El Señor dijo, si mi pueblo se humillare, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Cuántas veces los mensajes a través de los profetas llegaron a oídos del pueblo, llegaron a oídos de los reyes, llegaron a oídos de los sacerdotes y de todos para que pudieran entender que eran oportunidades que Dios le estaba dando para poder ser bendecidos, ser restaurados? Pensemos que todos estos tiempos de idolatría y todo este tiempo donde ellos se alejaban de Dios, les pasaban un montón de cosas al pueblo. Venían calamidades, venían problemas, dificultades. No es que hacían esto y las cosas le iban bien. No. Sin embargo, el corazón de ellos estaba realmente endurecido. De tal manera que Dios habla. Yo creo que cuando miramos en línea general, nos damos cuenta que el corazón del ser humano en general se endurece fácilmente. Y que como siempre que miramos la Biblia entendemos que el hombre tiene una inclinación natural hacia el mal, no hacia el bien. Es evidente que siempre trata de hacer lo que no conviene, aunque Dios ha hecho y ha dado el gran paso para acercarse hacia nosotros y extendernos sus manos de amor y misericordia, y a través de la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Jesucristo, su Hijo, nos dio a nosotros la oportunidad de recibir la salvación, el perdón, la restauración, la reconciliación, para que podamos vivir una vida de comunión con Dios y por ende una vida de bendición en todos los aspectos. Pero no es fácil. Fíjese que el mensaje de Dios se predica en el mundo, pero la gran mayoría no hace oídos al mensaje, por lo menos no presta atención al mensaje, ni siquiera acude al mensaje de Dios a través de la palabra, mensaje de bendición, mensaje de salvación. A pesar de que la palabra cada día se predica más y cada día se extiende más el mensaje y llega a más lugares, sin embargo el corazón de las personas sigue endurecido, ¿no es así? Y póngale el tiempo que quiera, pero los que tenemos algunos añitos más, sabemos que esto fue así siempre, con diferencias en lo que respecta a los tiempos y a las cuestiones de cada época. Sin embargo, siempre la respuesta del ser humano en general fue esa. Sin embargo, tenemos a un Dios que es tan grande en amor y en misericordia. Tenemos un Dios que nos muestra y nos dice qué debemos hacer. Y cuando nos llama o cuando, digamos, habla nuestra vida a través de la palabra, no solamente nos da una advertencia como si fuera una especie de amenaza. Hay algunos que creen que la palabra de Dios es como una amenaza. No, es una advertencia, pero juntamente con esto está la invitación del Señor a acercarnos a Él, a poder librarnos. El Señor dice en la palabra que Él no quiere la muerte del que muere. El Señor no quiere la condenación. Por el contrario, dice la Biblia que el Señor es paciente para con nosotros porque no quiere que nadie perezca, que nadie muera o perezca eternamente, sino que todos puedan ser salvos. Y en esto es un Dios paciente. Porque fíjese que el Señor estuvo tratando con la humanidad antes de la venida de Cristo. Y había escogido a un pueblo para que fuera portador del mensaje, para que pueda ser de bendición a todas las naciones. Y sin embargo, el mismo pueblo de Dios se corrompió. El mismo pueblo de Dios que debía haber sido el mensajero de buenas nuevas al mundo, ellos mismos se apartaron de su Dios y ellos mismos se rebelaron contra Él.
Dios de todas maneras envió a Jesucristo, a su propio Hijo. Y podemos decir, bueno, si a los profetas no le creyeron, si el mismo pueblo de Dios falló y se endureció de corazón, pero ahora cuando venga el Hijo de Dios, y vino el Hijo de Dios, y vino Jesucristo y llegó a este mundo, dejó su gloria, vino a este valle de lágrimas, murió por cada uno de nosotros, nos dejó un mensaje de salvación, de esperanza, para que a través de la fe en Él la humanidad pueda ser salva. Y ya hace 2000 años que esto aconteció. Y la humanidad, ¿cómo respondió a ese mensaje de Dios? Yo digo un mensaje viviente, porque no es que ya ahora Dios mandó a un profeta diciendo lo que Él quería, sino que ahora el Señor ha mandado a su propio Hijo, como la parábola en los evangelios nos muestra, ¿no? A su propio Hijo, lo envió desde el cielo, hizo la obra completa y perfecta que el Padre había determinado, ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, murió por nosotros, cargó sobre Él el pecado de toda la humanidad, para que solamente a través de la fe en lo que Él hizo, podamos recibir la salvación. Eso dice el Evangelio, esa es la buena noticia y es la buena nueva. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué hizo la humanidad? Desde entonces, ya pasaron 2000 años, tal vez podemos decir que habiendo hecho el Señor, el mismo Hijo de Dios, la obra completa y perfecta, habiendo tenido la demostración que tal vez debiera haber convencido a todos, sin embargo ya hace 2000 años y la humanidad sigue su propio camino. ¿O no es así? Sí. Y más vale, y esto lo decimos hasta con dolor, vemos multitudes de personas siguiendo detrás de una idolatría, de dioses que no son dioses, que como bien dice la Biblia, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan porque los tienen que llevar en andas, tienen manos y no pueden hacer absolutamente nada. No hay vida en ellos porque no son dioses. Porque el único Dios es nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, el sustentador de todas las cosas y que por amor ha hecho la obra tan grande y tan maravillosa de enviar a su propio Hijo. Qué terrible, pero esto nos revela de una manera inconfundible el gran amor de Dios. El gran amor de Dios por la humanidad. Si después de 2000 años todavía la gran mayoría de la humanidad está en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, en sus propias filosofías de vida, en sus propias religiones, ya Dios se podría haber cansado de la humanidad. Sin embargo, es paciente. Y hasta, como dice el apóstol Pedro, muchos de alguna manera entienden voluntariamente y conscientemente que esa paciencia de Dios es como una tardanza. Es como que Dios en realidad no está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y lo único que Dios hace es tener paciencia para dar tiempo a que las almas puedan venir al conocimiento de Dios. El mensaje que tenemos en este versículo es muy claro y muy sencillo. El Señor les habló y les dijo en primera instancia varias palabras. Mire, es un mensaje de palabras muy concretas. Paraos, mirad, preguntad y andad. Mire, ojo, son 4 imperativos. Son 4 imperativos. La primera cosa es detenernos. Cada uno anda por su propio camino, ¿no es así? Bien claro dice el profeta Isaías que
cada uno se descarrió y cada uno tomó su propio camino. Y es la verdad. Y entonces lo primero que tiene que hacer la persona es detenerse, es pararse en el camino. Es como cuando alguien comienza un camino y en un determinado momento se da cuenta que no está en el lugar correcto. O por lo menos se da cuenta que no está en el lugar donde quiere estar. Y a pesar de esa situación, a lo mejor está persistiendo en seguir adelante. Es lo peor que puede hacer. Porque cuanto más avanza, más lejos está del destino al que quiere llegar. Entonces el primer punto que Dios muestra es que nos debemos detener. El primer punto que Dios quiere es que nos detengamos en el momento y en la situación en que estamos, que no sigamos avanzando a ciegas, a tientas en el mundo, confiando solamente en nuestra propia intuición o en nuestra propia habilidad o en nuestro propio conocimiento, sino que nos detengamos, que hagamos un alto en el camino. La segunda palabra dice que miremos. El apóstol Pablo dice, mirad cómo andéis. Y ese mirad quiere decir, presten atención al entorno. Quizá los que habitualmente por ahí tenemos que hacer algún viaje, nos damos cuenta que muchas veces hemos tomado un camino equivocado. Hemos tomado un camino equivocado. Y lo cierto es que lo más importante en un momento es detenernos, es parar y mirar realmente cuál es el lugar en el que estamos, cuál es el entorno, qué es lo que nos rodea. Y yo creo que conociendo el mensaje de la palabra de Dios, no es muy difícil cuando nos detenemos y cuando observamos el entorno en el que estamos, saber si estamos en el camino correcto o no. Porque vamos a notar que el entorno no es el que debe ser, que hemos tomado una dirección incorrecta, que hemos cerrado el camino, que tal vez por distintos motivos o nos hemos apartado o hemos iniciado un camino que de arranque nomás fue malo. Pero el mensaje de Dios le llega a todos. A todos. Y el Señor dice, paraos, deteneos en el camino. No siga caminando, no siga avanzando. Y mire, preste atención a qué es lo que está pasando. Quizá eso es lo que más se parece a una especie de examen de conciencia o examinarnos a nosotros mismos y decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el rumbo de mi vida? ¿No? ¿Cuántas personas? ¿Cuál es el rumbo de mi vida? ¿Hacia dónde me dirijo? Si a usted hay personas que en el mundo le preguntan, ¿usted sabe para dónde va? ¿Sabe cuál es el rumbo de su vida? Lo va a mirar con extrañeza, ¿no? No, nunca lo pensé. Ah, usted viaja y sin saber dónde va. Y muchas veces, y este es otro de los problemas, que aún teniendo para nosotros claro qué es lo que queremos obtener, en realidad en esa manera de pensar no podemos tener la seguridad. Dice el libro de los Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué dice? Es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece que es el derecho. Este es el camino. Mire, a mí me parece que este es el camino, pero ¿a usted le parece por qué? Porque a usted le parece que es así, porque su intuición, porque su conocimiento, porque lo que usted quiere, pero en realidad es lo que Dios tiene para usted, es lo que puede llevarlo a buen fin, es lo que puede realmente conducirlo a la verdadera salvación y a la verdadera felicidad en Dios. Hay camino que al hombre, al ser humano, le parece que es correcto, pero no lo es. Es camino de muerte. Y si es camino de muerte, hay que parar inmediatamente, porque el final del camino
es la muerte, es la perdición. Y lo más sabio que podemos hacer es detenernos, es hacer una especie de examen de conciencia y de saber qué es lo que está pasando con nuestra vida y hacia dónde nos dirigimos. Mirad. Y lo siguiente es: preguntad por las sendas antiguas. Se está refiriendo a los caminos que Dios ha trazado para el hombre. Porque nunca Dios al hombre lo ha dejado en las tinieblas. El hombre se metió en las tinieblas. Dios es luz. ¿O no es Dios? Dios no es luz. La Biblia dice así: Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en Él, dice la palabra. Y Él es el que desde el comienzo y desde el principio ha establecido el camino correcto. Y a través de la palabra y a través de la obra de Jesucristo, ese camino cada vez nos resulta más claro, porque la Biblia lo menciona con una claridad perfecta. Siempre hay confusión en el ser humano cuando no conoce a Dios. Y aún conociendo a Dios, si no ha dejado o no ha puesto su vida enteramente en las manos de Dios, puede haber confusión cuando lo que nosotros queremos se contradice con lo que Dios quiere, y cuando ahí estamos en una lucha entre lo que pensamos, entre lo que a nosotros nos parece, entre lo que dice la Biblia, y ahí estamos como en una nebulosa. Hasta que realmente abrimos el corazón y permitimos que el Señor nos ilumine con su gracia y nos muestre el camino a seguir. Esto le pasó hasta a los discípulos del Señor. Hasta los mismos discípulos del Señor tuvieron esta situación. El Señor les dijo: voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y le dijo uno de los discípulos: ¿sabes, Señor? No sabemos a dónde vas. ¿Y cómo pues podemos saber el camino? No sabían ni a dónde iba, ni sabían cuál era el camino. Los discípulos. ¿No? Lo leyó en la Biblia eso, Juan 14. Y el Señor, tal vez, el Señor conoce el corazón de las personas. Pero creo que de alguna manera, como decimos y la vez pasada hablamos de cómo se maravillaba el Señor, a veces hasta en forma negativa, ¿no? Se habrá maravillado de la situación de ellos. Pero le dio una respuesta que fue tan clara. Cuando ellos manifestaron esto, ¿qué les dijo el Señor? Yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, ese es el lugar donde iba, si no es por mí. Ahora, qué importante esto. Era necesario que Él aclarara el camino, pero era necesario que de alguna manera saliera esa incertidumbre. Y muchas veces la persona no quiere dar el brazo a torcer, que está realmente desorientado en su camino. Y muchas personas pasan años de su vida desorientados, pero no quieren decir nada porque pareciera que están como no están bien, ¿no? Pareciera que alguien los puede juzgar como son personas que no tienen su personalidad bien puesta o tienen problemas. Pero ¿sabe una cosa? El ser humano de por sí, al no tener a Dios, está perdido. Y creo que cuando Dios nos llama, cuando Dios habla a través de su palabra, tenemos que enseguida parar. No puedo seguir en eso. No puedo seguir ese camino. No puedo pensar de que, bueno, estoy caminando de esta manera, a algún lado voy a llegar. Sabe que le voy a dar una noticia que es la Biblia la que le da la noticia. Solamente hay dos destinos. No, pero mire que todos los caminos conducen a Roma. Mire, yo no se lo discuto. Pero que eso quiera decir que todas las religiones, que todas las filosofías, que todos los pensamientos, que todas las conducen a Dios o conducen a la salvación, es un error garrafal.
Eso no es cierto. Esa es una de las mentiras más acabadas del diablo para hacer conformar a cada uno en el camino donde está y alentándolo a seguir, total, va a llegar al mismo lugar que el otro. Hay un solo camino que conduce a Dios y ese camino es Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, y este es Jesucristo, hombre. No hay otro, no hay otro, llámele como quiera llamarlo, no hay otro y lo dice claramente la Biblia. Entonces cualquiera que quiera usar un camino alternativo lo está haciendo desoyendo las indicaciones de Dios. Está escuchando otra indicación que no es la de Dios. Es como ir por una ruta principal y encontrar el cartel que dice, bueno, para tal lugar este es el camino, pero alguno le va a decir, no, mire, mejor agarre por acá. Y el otro dice, por este camino va a ir más rápido. Y es muy probable que llegue a cualquier lado menos donde tiene que ir. Entonces, qué importante es poder detenernos. Es poder mirar, hacer una evaluación de cuál es cómo estamos viviendo, si estamos seguros, si realmente estamos avanzando en la dirección correcta. Y dice que preguntemos por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y yo creo que eso quiere decir que debemos buscar eso. Hay un texto muy hermoso allí en Isaías 55, dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Él es en Él encontramos. Preguntad, buscad. Yo creo que es importante cuando la persona llega al punto de poder detenerse y poder reflexionar sobre esta situación, el poder buscar de Dios. ¿Quién puede orientar a la persona sino Dios? El que puede realmente guiarnos. El salmista en una oportunidad allí en el Salmo 25 dice, muéstrame, Jehová, tus caminos. Enséñame en tus sendas andar. Gloria sea el nombre del Señor. Enséñame cuáles son tus caminos, Señor. Porque a veces andamos y ahí nos movemos y llegamos hasta no sé dónde y ahí nos damos cuenta que no estamos fuera del propósito. Nos damos cuenta, hay algo internamente inclusive que no nos da paz. Pero tenemos que parar, tenemos que detenernos, tenemos que observar esta situación y tenemos que clamar al Señor y decirle, Señor, muéstrame cuál es el camino, cuál es la senda antigua, cuál es el camino de salvación. Y si está revelado en la Biblia, la palabra de Dios nos lo va a decir. Cristo es el camino, andad por él. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Mire qué fácil. Pero mientras los oídos estén cerrados, mientras nuestra mente y nuestro corazón estén orientados en avanzar en dirección contraria, es muy difícil ver o sentir el llamado de Dios. Necesitamos detenernos. Y si en esta noche el Señor nos está dando este mensaje es porque quizá haya quienes en esta noche necesiten parar. Pero yo soy cristiano porque sí, los discípulos también eran cristianos. ¿O no? Necesitamos entender si estamos realmente haciendo lo correcto, si hemos tomado el camino correcto. Y no solamente dice que debemos preguntar, no solamente dice que debemos buscar cuál es el camino correcto y el Señor nos lo va a revelar. La palabra de Dios es clara en esto y el Espíritu Santo va a traer la enseñanza y el camino correcto a nuestras vidas. Pero dice, andad por él.
Y aquí nos pone frente a otra determinación. Así como tuvimos que detenernos por haber decidido parar, así como hemos decidido observar y ser francos con nosotros mismos y saber cuál es la situación en la que estamos, y hemos decidido buscar de corazón el camino verdadero para poder realmente saber cuál es el camino que por el que debo andar, una vez que tengo la respuesta, también tengo que decidir andar por ese camino. ¿Sabe que ellos, yo creo que todas las preguntas anteriores las tenían, o los imperativos estaban resueltos? Ellos lo sabían. Pero la decisión final de ellos fue: no andaremos. El Señor dijo, bueno, una vez que se paren, que observen, que hagan una reflexión, que se den cuenta que están en la idolatría, en el pecado, que se han desviado del camino de Dios, y que busquen de corazón para poder realmente encaminarse, ahora encamínense, caminen en el camino que Dios ha preparado. Pero ellos dijeron, no andaremos. Dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No que él no puede, que el que no quiere ver. Ellos tenían todas las oportunidades y Dios les estaba mostrando paso a paso lo que debían hacer, y de alguna manera Dios nos lo muestra a cada uno de nosotros. Dios no nos deja en la nebulosa. Dice el Evangelio de Juan que la luz resplandece en las tinieblas. ¿No es así? Y esa luz gloriosa un día descendió del cielo a la tierra, ¿no? Pero dice que los hombres amaron más, capítulo, ¿no? San Juan, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo se puede entender esto? Fue una determinación de corazón de ellos. Es la determinación del corazón de la gente, que el Señor sigue mostrando cuál es el camino de la verdad y de la salvación, pero el hombre, como dice ahí el Evangelio de Juan, ama más las tinieblas que la luz. Qué terrible. Pero sabe, gracias a Dios, que dentro de toda esa gran mayoría hay quienes reciben el mensaje de Dios en su vida. Hay quienes se detienen en su camino. Hay quienes la palabra les hace reflexionar acerca de su vida, de su salvación, de su condición. Hay quienes comienzan a sentir la necesidad de buscar la verdad. Y como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado, gloria sea el nombre de Cristo. ¿Qué le parece? Qué maravilloso, ¿no? En medio de todo esto, cuando el Señor predicaba y anunciaba y enseñaba las buenas nuevas, el Señor dijo, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. El otro camino es el camino ancho, pero que conduce a la perdición. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender que nuestra es la elección. Dios nos pone por delante la bendición y nosotros tenemos que decidir y tenemos que comenzar a caminar en la dirección correcta. Que el Señor nos ayude en esta noche. Dios tenía un gran amor por su pueblo, un gran amor. Cuando en el Antiguo Testamento se habla acerca de por qué Dios eligió ese pueblo, se explica claramente que no
no era porque era un pueblo que era más que ningún otro pueblo, ni por nada. ¿Se acuerda por qué? Porque Dios lo amó. Porque lo único que puede explicar la obra de Dios a nuestro favor es el amor de Dios. Si usáramos la lógica, tendríamos que reconocer que no puede ser que Dios nos haya dado la oportunidad de la salvación. Aunque mucha gente dice, yo no me merezco tal cosa, o yo no me merezco esto. Y la Biblia dice que lo único que nos merecemos es la salvación, porque la perdición, porque la gracia de Dios es el favor inmerecido. La misericordia de Dios es ese amor que mira a quien ha caído en tal desgracia y que por su condición no merece ningún favor. Pero como Dios es misericordioso, no solo nos da la oportunidad de ser salvos, sino que envía a su propio Hijo para que Él tome nuestro lugar cargando nuestras miserias y pecados, y que de esta manera, solamente por la fe, podamos alcanzar la gracia, la salvación, la vida eterna. Que el Señor nos ayude. El pueblo de Israel fue un pueblo muy reacio. Por esta razón, si ustedes siguen leyendo el libro del profeta Jeremías, se van a dar cuenta que Dios finalmente tiene que cumplir la advertencia. Tuvo que pasar lo que Dios había dicho que iba a pasar si no se arrepentían, y sucedió. Cuando los caldeos sitiaron y luego tomaron y luego destruyeron la ciudad, el templo, tiraron abajo los muros de la ciudad, incendiaron todo, y como bien dice este mismo libro, llenaron de cuerpos de hombres muertos y derribaron con arietes y con hachas. No quedó nada. Terrible la experiencia que tuvieron que pasar por no haber oído. No es no haber oído, no haber prestado atención y haber respondido al llamado de Dios. El Señor sigue llamando. No solamente aquel fue un llamado, el Señor sigue llamando hoy a las personas. El Señor sigue diciendo que hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron aquellos, sino que podamos abrirlo y decir amén, Señor. Que el Señor nos ayude para que en esta noche podamos realmente delante de Dios tomar la decisión que debemos tomar. Y si estamos caminando por el camino correcto, y si estamos viviendo de la manera y andar, porque andar significa vivir, ¿no? También, no solamente caminar, entonces le daremos gloria a Dios. Porque dice la palabra del Señor que el camino que el Señor nos puso por delante, ahí en Isaías capítulo 35, es el camino para que caminen los redimidos, ¿no? Y dice que es un camino glorioso, es un camino recto, pero dice que es un camino que aunque el que ande por ese camino sea medio torpe, no se va a extraviar. Porque el Señor es el que lo está guiando y el que lo está bendiciendo. Que el Señor nos ayude en esta noche. Que el Señor nos haga detenernos en algún momento, si es que no lo hemos hecho antes. Que debemos parar, que debemos mirar, prestar atención, evaluar nuestra vida. Que debemos buscar y preguntar y con ansias en el corazón, buscar la senda antigua, el camino correcto. Y cuando lo encontremos, que seguramente el Señor se lo va a poner por delante, ande por él. Comience a caminar en el camino de Dios, porque es el único camino que conduce a la salvación y a la vida eterna. Hay muchas personas que a uno le preguntan, ¿y usted por qué anda? ¿Por qué? Y porque, bueno, es porque el único camino que me lleva a donde quiero llegar es este. Yo un día quiero estar en la presencia de Dios y disfrutar de la gloria de Dios y la eternidad que el Señor ha preparado, como dice la palabra. Y el único camino que me lleva en esa dirección es el camino de Dios. Es Jesucristo, es su obra redentora. Los otros caminos son caminos de perdición.
No importa que se parezcan, no importa que sean más cómodos, ¿no? Porque es como la diferencia entre el camino angosto y el camino ancho. El camino ancho parece que fuera más espacioso y muchos, dice el texto, son los que van por él, pero es el que va a la perdición. Nosotros hemos comenzado un camino que conduce a la vida eterna y que el que está en el fin de este camino esperándonos es el mismo Señor Jesucristo. Está dispuesto a recibirnos y a darnos la corona de vida, como dice el apóstol Pablo. Y dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Estará usted dispuesto realmente a hacer lo que dice la palabra del Señor? Amén. No nos conformemos con decir, bueno, yo soy cristiano, yo sí, yo no, porque hoy todo el mundo es cristiano. Pero, ¿qué quiere decir ser cristiano? No sea cosa que estemos caminando por un camino que no sea que a pesar de ser cristianos, nominalmente, no hayamos conocido verdaderamente a Cristo y no tengamos a Cristo en el corazón. Amén. Que el Señor nos ayude. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí, el vivir es Cristo. Eso es ser cristiano.